Como voy a hacer el pantalón trasero, entonces vamos a escuadrar. Necesitamos una escuadra o, en este caso, yo utilizo una regla de graduación. ¿Cómo es que yo escuadro? Bueno, porque tiene líneas. En esta línea yo hago una escuadra para hacer lo que es la cintura del trasero. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a medir. Recuérdense que hay que tomar un color diferente a lo que ya teníamos. Ahora vamos a dividir la mitad de aquí, de lo que es el cuadro al hilo de la tela. Vamos a dividir a la mitad. Y de la mitad damos 1 centímetro hacia la derecha, ¿sí? Aquí la mitad. Y luego damos 1 centímetro más a la derecha, ¿ok? Ahora, hacia arriba de ese punto, del segundo punto que pusimos de 1 centímetro, vamos a subir 2,5 hacia arriba. Aquí les voy a poner hacia arriba 2,5. Ese es para todos los pantalones, no nada más para una talla, es para todos. Ese procedimiento que estoy dando. Ahora fíjense lo que voy a hacer, cómo voy a escuadrar con la regla de graduación. Yo me apoyo y de ahí, de esa manera, hago de ese punto al tiro, me apoyo para sacar la medida, ¿ok? Uno esa línea con la otra línea, ¿ok? Ahí, en esa escuadra que me salió, voy a dar la medida de la línea de cintura, 20,5. Yo le voy a dar 20,5 y la voy a marcar, ¿sí? Entonces aquí le damos la prolongación, así como me está escuadrando, a los 20,5. ¿Qué número es? Es el número 11, ¿ok? Lo estoy haciendo con rojo para que ustedes sepan cómo es el procedimiento. El número 12 se prolonga el tiro. ¿Cómo se prolonga el tiro? Bueno, de este tiro vamos a darle 4,1, ¿ok? Un punto de referencia, 4,1, solamente un punto de referencia. ¿Por qué? Porque no es ahí. Hay que bajar de ese punto de referencia 1 centímetro. Para todas las tallas es lo mismo. Esta medida es para todas las tallas. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a, el número 4, los 4 centímetros es el número 12. Entonces aquí vamos a marcar de aquí hacia acá el número 12. ¿Sí? Esta es la medida número 12. ¿Ok? Como punto de referencia del prolongación, prolonga el tiro. ¿Ok? Ahora sigue el número 13, aumento en la línea guía tiro bisectriz. ¿Ok? Ahí le estamos dando 2 centímetros. Luego sigue el número aumento en la línea cadera, 1,5. ¿Ok? 1,5. Se les da en ambos lados, ¿sí? Le da el número 15, aquí le damos el número 15, también se le da 1 solo centímetro. En lo que es el tobillo me marca que es 1 centímetro, en el otro se le marca 1 centímetro. Entonces aquí le vamos a marcar, recuerden que es hacia afuera, es la medida 16, hacia afuera la medida 16. Aquí se le da lo mismo, 1 centímetro como 1 centímetro de cada lado, ¿ok? Entonces aquí también se le da 1 centímetro y es el número 15, el número 15. ¿Ok? Aquí es el número 14 y este es el número 13. 2 centímetros, ¿sí? Es en la parte de aquí lo que es el guía tiro vertical. El guía tiro vertical es este. El guía tiro bisectriz es acá en el número 6. Y le damos el apoyo de la guía siso bisectriz con el del delantero, pero se alarga el tiro. El número que me está diciendo que es el 12, que es el número 12 que está aquí y la medida 12, ¿sí? Ya teniendo esas medidas, ahora vamos a marcar lo que es la pinza. La pinza, recuerden que se le va a dar a la mitad de lo que es mi medida. O sea, si yo tengo mi medida,
que me dice 20.5, ¿sí? 20.5 es esta, les digo que es el número 11, pero se da 3 centímetros de la pinza. Recuerden que el aumento para pinza siempre se va a dar la misma medida de 3 centímetros para todas las tallas. No es una medida exclusiva de una talla, ¿ok? Ahora vamos a dar la mitad de todo, junto con la cintura, junto con la medida de la pinza, damos la mitad y aquí lo marcamos. Aquí tenemos la medida. Ahora lo que mida la pinza, 3, damos mitad, 1,5 y 1,5 para sacar lo que es la pinza, ¿ok? Ahora, ¿cómo la vamos a dar el largo de la pinza? El largo es como me está dando. Si queda un poco inclinado, recuerden que es porque se escuadró, ¿ok? Vamos a dar igual, como lo dimos acá, entre 3. Aquí no lo marqué, no sé si se distinga, que es tercios. Tercios aquí, este es un tercio y este es otro tercio, ¿ok? Acá también se divide entre tercios. Esta misma línea la medimos, si se fijan, no es la misma. Por eso se ve un poco más arriba, ¿ok? Ahora vamos a unir esa pinza, la unimos con la medida que ya habíamos dado y ya tenemos nuestra pinza de la parte de atrás. Ahora fíjense, aquí vamos a unir todas las líneas, la de la cadera con la rodilla, igual aquí la del tiro con la rodilla y la del tobillo con la rodilla. ¿Sí? Es como si ustedes se adapten, puede ser de la rodilla hacia abajo, pero es porque, pues, donde estén trabajando, ¿no? En el pizarrón es diferente, como lo pueden ver. Ahora vamos a unir estas líneas y luego la línea de acá arriba. Aquí, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hicimos en el delantero, se mide la cadera y se divide a la mitad. Recuerden que dividiendo la mitad, nosotros marcamos y le damos un aumento como de medio centímetro solamente para la forma de lo que es la regla sastre, que es la línea que me marca la regla, ¿ok? Y ya ahí tenemos nuestra cadera. Ahí se me movió un poquito, así. Ya tenemos la cadera de lo que es el pantalón trasero y las líneas de la cadera, de lo que es la guía tiro vertical. Recuerden que es el guía tiro vertical, ¿ok? El número 13. Y el número 14 se aumenta en el ancho cadera, ¿sí? Este es con V. Nada más que casi no me caben las iniciales. Entonces ya nada más nos está haciendo falta una sola cosa, el tiro. El tiro se une con el tiro del delantero, pero la diferencia es que es más largo, ¿ok? Recuerden que siempre el pantalón de la parte de atrás es más largo. Les voy a dar una explicación de por qué el tiro del pantalón trasero es más largo. Porque si cuando tú te sientas, el pantalón se estira un poco más y entonces da de sí porque es más largo el tiro y no hay ningún problema, no se te puede romper. Si el tiro es igual que el delantero, ahí sí vamos a tener complicaciones y el pantalón quedó mal. Pero no, aquí en este caso estamos viendo lo que se aumenta del tiro trasero. Y aquí ya terminamos con esto. Les voy a dar al final del video, les voy a dar las tablas de todas las tallas que se utilizan en la industria para que ustedes lo puedan sacar de acuerdo a la talla que ustedes correspondan. Ahorita les voy a presentar los pantalones ya separados en papel Craftsena, cómo se verían separados uno del otro. Vean, aquí es el negro, es el delantero, y el pantalón trasero es el rojo, ¿ok? Aquí también en el pantalón trasero se hace una curva en la entrepierna para finalizar y ya no tenemos esta línea ya no serviría, sería la curva, ¿ok? Y ese sería todo. Ahorita teniendo los básicos les presento el Craftsena. Y así quedarían los pantalones separados. El pantalón delantero, recuerden que lleva la P y D.
pantalón delantero, la T de talla 9, que es la que corresponde, puede ser otras tallas, pero en esta ocasión es la 9. Y el hilo de la tela, recuerden que hay que marcarlo, no se les olvide la pinza. Así es como debe de quedar un pantalón en papel Craftsena con estos datos. Ya todo lo demás queda en segundo plano. Si se fijan, nada más es el hilo, lo que es la rodilla, también hay que marcarla, ¿sí? Se los voy a marcar para que ustedes lo vean. Eso sí es muy importante. La rodilla como la cadera, también hay que marcarla, ¿sí? También hay que marcar la cadera de la parte de atrás, del trasero, como la rodilla. Se las marco, sí está marcada, pero en marcador para que ustedes lo vean mejor. Esas líneas son importantes. El hilo de la tela, que va de arriba hacia abajo. Y lo mismo aquí, ¿no? Del hilo del pantalón, tanto en la parte del pantalón. Recuerden que es la P de pantalón, la T de trasero, la T de talla y la 9 que corresponde. Si ustedes se fijan, el pantalón, pues aquí es un molde muy largo. Espero que no se vea muy separado del pizarrón. Le marqué la rodilla y la cadera para que vean que esos son los puntos importantes, como la pinza se marca. Y eso sería todo. De aquí ya podemos hacer diferentes tipos de pantalón, de largos o algún diseño en específico. Pero con esto ustedes se pueden ayudar para hacer infinidad de tipos de pantalón. Por ejemplo, el pantalón enterizo o el palapso que le decimos aquí. Con esta base del pantalón podemos hacer la transformación para hacer un enterizo o un palapso. Gracias, espero que les haya gustado, espero que me den like, que compartan y muchísimas gracias a los suscriptores. De verdad les agradezco mucho, gracias a ustedes sigo aquí y de verdad que me dan mucho ánimo para seguir sus comentarios, de verdad se los agradezco. Bueno o malo, son muy agradecidos, de verdad. Es importante todo lo que ustedes me ponen porque puedo superarme para ser mejor. Trato de, claro, créanme que no es lo mismo hablar a una cámara que hablar de persona a persona. Es totalmente diferente, pero trato de hacer lo mejor posible para ayudar y apoyar a todos mis suscriptores. Muchas gracias, espero que compartan y me den like.